tardes, somos María Teresa Becerra y María Jesús Fernández y trabajamos en la Universidad de Extremadura. A continuación les vamos a exponer el trabajo titulado Análisis descriptivo del proceso de escritura científica del alumnado de doctorado de la Universidad de Extremadura. Esta obra de investigación se expone en el marco del Congreso Internacional de Aprendizaje celebrado en Atenas del 21 al 23 de junio de 2018. La estructura de la exposición consta de 4 partes. La primera de ellas es una introducción, la segunda parte que se abordará es el método de investigación, posteriormente nos centraremos en los resultados del estudio y por último se comentarán las conclusiones. En la introducción vamos a comentar brevemente qué sabemos con respecto al constructo de estudio. En primer lugar, la adaptación de los planes de estudio del sistema universitario español a las pautas marcadas por el Espacio Europeo de Educación Superior ha originado interés por la mejora de las habilidades escritoras del alumnado. En segundo lugar, al aumento del número de trabajos escritos que son demandados para garantizar la evaluación continua en las asignaturas de las diversas titulaciones, se une la realización de un trabajo académico escrito al finalizar los estudios de grado y máster. Esta nueva tendencia ha dejado al descubierto la limitación de conocimientos, lectores y escritores del alumnado que accede a la universidad. Saltos en el hilo conductor del texto, formatos de citaciones erróneas. Estas limitaciones son también conocidas por el alumnado que se muestra receptivo a recibir una formación. En este contexto nos planteamos aportar más evidencias a algunos estudios que ya existen sobre la escritura del alumnado universitario, aunque en este caso pretendemos conocer las habilidades de redacción del alumnado que cursa únicamente estudios de doctorado de diversos ámbitos: social, biomédico, humanístico y científico-técnico. Cabe destacar la importancia del estudio de la escritura en este tipo de alumnado, dado que se encuentran inmersos en la redacción de trabajos y contribuciones científicas. La idea es conocerlas para percibir cuestiones que puedan ser susceptibles de mejora. En el estudio participaron un total de 30 estudiantes de doctorado de diversas áreas: social, biomédica, humanística y científico-técnica, seleccionados por conveniencia. Para la recogida de datos se utilizó un amplio cuestionario que fue sometido a un juicio de expertos para evaluar su validez. El grupo de expertos estuvo compuesto por profesionales especialistas en temas de escritura, pertenecientes algunos de ellos al ámbito universitario. La estructura del cuestionario estuvo formada por 2 grandes bloques. Por una parte, preguntas relacionadas con aspectos sociodemográficos y de interés para la investigación, y por otra parte, preguntas relacionadas con el proceso de escritura. El proceso de recogida de datos constó de 3 fases. En primer lugar, los investigadores identificaron y establecieron contacto con los estudiantes que estaban inmersos en la participación de un curso de escritura académica y científica de la universidad. En segundo lugar, se instó al alumnado a que usara un dispositivo móvil o un ordenador para poder cumplimentar el cuestionario a través de la aplicación Kahoot. Después, los alumnos cumplimentaron el cuestionario durante aproximadamente 10 minutos y los investigadores resolvieron dudas que iban surgiendo. Los resultados muestran, por una parte, que cuando escriben un texto, menos del 50% de los participantes del estudio cumple con el proceso de escritura prescrito por los autores tradicionales, que consta de 3 fases: planificación, textualización y evaluación. Por otra parte, más de un 70% considera que al escribir un texto lo más complicado es aportar coherencia y cohesión al mismo. Jerarquizar las ideas esenciales y revisar planteamiento y textualización se consideran procesos menos complejos que el anteriormente indicado. Por último, sabemos que cerca de un 50% de los alumnos habían realizado un número menor de 5 contribuciones a congresos. De aquellos participantes que planifican al escribir un texto, se ha observado que un 80% de ellos utiliza un esquema para poder hacerlo, mientras que un 6,7% emplea otras herramientas. Lo más costoso al escribir un artículo suele ser el surgimiento de ideas para iniciar la redacción y la organización de las ideas una vez que ya han surgido. Un bajo porcentaje de los participantes considera que autoevaluar el texto producido es lo más complejo de todo el proceso que entraña escribir un artículo científico o académico. A la pregunta ¿cómo escriben artículos los alumnos de doctorado de la UEX?, menos de un 50% cumple con el proceso de escritura prescrito por los autores tradicionales: planificación, textualización y evaluación, y más de un 70% considera que al escribir un texto lo más complicado es aportar coherencia y cohesión. De aquellos participantes que planifican al escribir un texto, se ha observado que un 80% usa un esquema. Estos resultados están mediatizados por la experiencia, dado que aquellos alumnos que han tenido más experiencia al escribir contribuciones científicas posiblemente opinen de diferente manera a los que no han tenido ocasión de ser tan productivos a nivel científico. Sin más, esperamos que les haya resultado de interés nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Pueden escribir a nuestros correos electrónicos para consultar cualquier cuestión que les haya surgido. Muchas gracias de nuevo.